Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con la presencia de un amigo y colega que tiene muchísimos años aquí en la República Dominicana, aunque proviene de Francia. Jean-Michel Cahorois, periodista, especialista en temas de Haití y del Caribe. Por eso hemos querido conversar con él. Bienvenido, Jean-Michel. Gracias, saludos a todos los amigos y amigas. Bien, bueno, Haití de nuevo. En esta ocasión uno no vislumbra ninguna luz cercana en el camino de que habrá algún tipo de salida a esta situación, de que Moïse dice que su mandato no ha terminado, poderes fácticos y la oposición dicen que sí terminó, él se aferra, ha desatado represión. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, yo diría que no solamente poderes fácticos y la oposición, yo diría que casi toda la sociedad haitiana, inclusive las iglesias, por ejemplo, hace unos días la Iglesia Católica emitió un comunicado. Bueno, eso es parte del poder fáctico. Sí, sí, pero también los abogados. Yo diría que casi toda la sociedad, inclusive juristas de alto nivel y de mucha reputación, como el caso de Mirlon Manigat, la viuda de Leslie Manigat, expresidente, que escribió un texto muy interesante. Yo creo que hay que leerlo para entender un poco, por lo menos, la parte jurídica, ¿no?, de la controversia actual. Y la verdad es que Jovenel Moïse está todavía en el Palacio Nacional, gracias al apoyo, sobre todo de Estados Unidos, de la comunidad internacional, de República Dominicana, que lo está apoyando también por el momento. Pero yo diría que, aparte de eso, en Haití, bueno, tiene un partido, Tête Calais, pero que ya no representa gran cosa, y las Fuerzas Armadas, pero como se sabe, las Fuerzas Armadas habían sido disueltas por Jean-Bertrand Aristide cuando era presidente, y se reconstituyeron en el 2017, pero son realmente Fuerzas Armadas muy... hay muy pocos soldados. En principio se anunciaron 500 miembros nada más, se habrá incrementado un poco. Sí, no, estamos hablando de algunos cientos, con poco equipamiento, con poco entrenamiento. Realmente no son una fuerza, sino una fuerza de represión, ¿no? Vienen en apoyo a la Policía Nacional, que está dividida también. ¿La propia policía? La propia policía está dividida. Hay un grupo que se llama Fantón 509, el indicativo telefónico de Haití. Inclusive hubo enfrentamiento con muertos, ¿no?, entre grupos dentro de la policía y militares. Es decir, una situación muy caótica y por el momento no se vislumbra realmente una salida de crisis. La oposición proclamó un segundo presidente en la persona de un juez de la Corte de Casación, que es el Supremo Supremo de Haití. Ese juez, Joseph Messen Jean-Louis, que es un hombre conocido en Haití, pero realmente no tiene poder, está escondido en el momento que estamos hablando. Es decir, es una proclamación más bien simbólica, ¿no?, simbólica. Para marcar. Ahora bien, hablando de la oposición política, Jean-Michel, realmente hay un partido en la oposición que uno pueda decir, este reúne a la mayoría de la población, porque una de las cosas que uno vio con los años es esa segmentación, que son pequeñitos partidos muchos. ¿Acaso forman un bloque o cómo que se manifiesta la oposición? No, ese es uno de los, yo creo que inclusive lo habíamos tocado aquí en ese programa hace unos meses. El gran problema de Haití es que no tiene un sistema de partidos realmente. En un momento se había que había 130 partidos en Haití, que es una locura. 130. Algunos con 10 miembros o menos. Y en la situación actual, el problema es que no hay realmente una alternativa política en términos de oposición.
hubo un acuerdo hace unas semanas de varios grupos y partidos de la oposición para presentar lo que llaman una transición política, ¿no? Con un gobierno transitorio y nuevas elecciones. El problema es que por el momento yo diría que gran parte de la población no confía en la actual administración para organizar elecciones. Jovenel Moïse ha gobernado por decretos en los últimos meses. No hay contrapeso a nivel del Congreso, de la Cámara de Diputados o del Senado. Ese Consejo Electoral que conformó Jovenel Moïse no tiene realmente, la población no tiene confianza. Es decir, que esa posición de la comunidad internacional diciendo hay que hacer nuevas elecciones es la correcta, pero tendría que tener confianza en el proceso, si no vamos a estar en lo mismo. Entonces, digamos que se ha perdido la confianza, nadie confía en nadie. Esa es la situación. Sí. Cuando hablamos de los partidos, ¿qué fue de la Balaz, por ejemplo? Que en un momento dado era el partido más fuerte en Haití. No, la Balaz sí, en un momento cuando Jean-Bertrand Aristide era presidente, pero otra vez, el problema de Haití, al no tener una clase media que es el soporte, ¿no? de los partidos, lo vemos aquí, la importancia de esta clase media. En Haití tú tienes una muy reducida oligarquía muy ricos, muy rica, y tú tienes una masa popular y una clase media muy reducida. No es ese apoyo para la conformación y sobre todo la perenidad de los partidos hace falta. Y eso lo hemos visto inclusive en el caso de la Balaz. La Balaz era básicamente un partido con un líder carismático en su momento, que era Jean-Bertrand Aristide, y una masa popular con muy pocos cuadros, no era un partido organizado como lo conocemos aquí, como han podido ser el PRD, el PLD, el Partido Reformista. En Haití eso lamentablemente no existe. Y yo he visto esfuerzo, un hombre que acabó de morir lamentablemente, que se llama Serge Gilles, el profesor que era muy amigo mío. Serge trató de constituir un partido socialdemócrata, el PAMPRA, cuando él llegó del exilio, estaba exiliado en Francia, volvió a Haití en los años, después de la caída de la dictadura en el 86, y trató de conformar un partido moderno, y lamentablemente eso no dio resultado por eso mismo, que no había la base social, que en Haití lo que funciona es un líder carismático y una base popular de adhesión. Y ahora mismo un líder carismático no existe, porque no podemos decir eso del presidente Moïse. No, él está muy... Tú sabes que otra vez, eso lo habíamos tocado en ese mismo programa, yo no quiero volver, pero Moïse había sido involucrado en el gran escándalo de Petrocaribe. ¿Te acuerdas de Petrocaribe? Toda la protesta que hubo. Que fue desde el 2018. Petrocaribe era un escándalo a propósito del uso de los fondos del esquema Petrocaribe, ¿no? De Venezuela. Y el mismo Jovenel Moïse había sido encartado, involucrado, y eso motivó durante meses una ola de protestas en las calles no solamente Puerto Príncipe, en las principales ciudades haitianas, y realmente Jovenel Moïse no era un político conocido. Jovenel Moïse era un tipo que producía banano orgánico en la zona norte de Haití, y Michel Martelly, acuérdate que Michel Martelly le puso el dedo y dijo, porque él se podía presentar de nuevo, y escogió a Jovenel Moïse. Bueno, y ganó de manera precaria, podemos decir. Vamos a una primera pausa, Yamilson, y retornamos. El
periodista Jean-Michel Carrap es nuestro invitado de este día a propósito de lo que está ocurriendo en Haití, un país que él conoce muy bien. Bueno, entonces tenemos ese problema que no hay un liderazgo político que podamos decir que pueda convocar al pueblo haitiano en su mayoría y tratar de buscar una salida. Pero tampoco tenemos partidos fuertes, con gran arraigo. Y digamos, otro tipo de liderazgo, digamos, no puede aparecer, por ejemplo, en la iglesia un liderazgo o los intelectuales haitianos, ¿cuál es su papel en este momento? Que pudieran tratar de reencauzar la cosa. No, la Doda Iglesia, ellos han tomado posición, ¿no? Contra Moïse, en contra de Jovenel Moïse y de la prolongación de su mandato. Los intelectuales, eso lamentablemente también parte de los intelectuales, los que han podido, salieron del país. Hay muchos... Haití tiene una cantidad de intelectuales de alto nivel, tanto en la literatura, inclusive uno entró a la Academia Francesa, que es hace poco tiempo, tiene cineastas como Raoul Peck, que son cineastas de nivel internacional, ¿no? Que han ganado nominación en los Oscars, que son... tiene el arte haitiano, la cultura haitiana a nivel pictoral. Tiene un gran reconocimiento. Un gran reconocimiento a nivel internacional. Sí, Haití es un país que ha producido y que sigue produciendo a nivel intelectual y artístico, pero lamentablemente la gente cuando puede sale de Haití, porque la situación en Haití se ha convertido, no solamente por la crisis económica, que es terrible, pero también por los secuestros en los últimos meses, y es otro factor que... de inestabilidad. Mira, los secuestros se han convertido en una industria en Haití, es decir, hay cifras, inclusive reconocidas por la BINU, que es la misión, la pequeña misión que queda de las Naciones Unidas. Hay cientos de secuestros al mes. Entonces, es todo un negocio y hay elementos que indican que policía y gente cercana a Jovenel Moïse están involucrados. ¿Y a quién secuestran? ¿A comerciantes, empresarios? Cualquier persona. Tú vas al banco, ir a un banco, buscar dinero en Haití es peligroso, es un riesgo porque te ubican al salir del banco y a lo mejor te pueden secuestrar, entonces piden $200,000, eso es la cifra más o menos de promedio. Cualquier persona, puede ser un médico, puede ser un profesor de universidad, puede ser... Y le piden, entonces la familia evidentemente no tiene esa cantidad de dinero y en Haití lo que se hace mucho es que se hacen por internet, se piden, tú sabes, no sé cómo se dice en español, una colecta por internet, entonces se negocia en general cuando no se matan, porque hay varios casos, inclusive de niños que han sido matados por los secuestradores, ¿no? En una situación realmente entonces que genera mucho temor, yo tengo amigos que me habían dicho, no, yo me quedo en Haití, en mi país, yo no quiero salir, yo quiero... Y finalmente, inclusive tuvieron que irse. Que vinieron aquí porque ya no aguantaban más esa situación. Y eso también, como te digo, se ha involucrado a gente del poder de Jovenel Moïse en ese... no hay pruebas contundentes, pero sé cómo son los rumores que circulan. Dicen que sí, que hay... Bien, volvamos entonces a lo de Moïse y su mandato. Nada, él dice que no, que su periodo sería al terminar 2021 y él dejaría poder en 2022. Otros dicen que no, interpretan que no, que ya se cumplieron. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué? Mira, la razón, bueno, para entender la crisis actual, vamos primero al tema del mandato. Acuérdate que en el 2015, cuando terminó el periodo de Michel Martelly, hubo un proceso electoral a finales de noviembre de 2015,
Jovenel, que era el candidato, la participación fue muy baja, pero Jovenel llegó en primer lugar, en segundo lugar estaba Jules Celestin, pero hubo acusaciones de fraude y se trancó el proceso. Y durante un año Haití tuvo un presidente transitorio, provisional, en la persona de Jocelyn Privert, Sí, sí. hasta finales del 2016, cuando se hizo de nuevo el proceso electoral y ganó Jovenel Moïse con de nuevo una participación muy, muy baja. Yo creo que fue menos del 15%, es decir, una legitimidad muy baja, lo que explica también toda la debilidad de Jovenel Moïse desde el principio, ¿no? Entonces, en lugar de tomar posesión el 7 de febrero del 2016, como indica la Constitución, él tomó posesión el 7 de febrero del 2017. Entonces, si se parte de ahí, él tiene razón. No, si se parte de ahí únicamente. La Constitución está muy clara, ¿no? Entonces, bueno, habría que leer, eso sería un poco largo explicarlo en términos jurídicos, pero yo le aconsejo a los interesados leer el razonamiento de Merlin Manigat, que lo explicó muy bien. Sí. Inclusive el mismo Jovenel Moïse utilizó el argumento para terminar el mandato de los miembros del Congreso. Entonces, bueno, él lo interpreta de una manera para el legislativo, para él no, doble rasero. Así fue. Y la otra cosa es que Jovenel Moïse ha propuesto una reforma constitucional que mucha gente dice que es necesaria. Sí, se ha hablado mucho de que la Constitución es un problema, la Constitución actual. Es un problema, es muy complicada para un país como Haití, que no tiene precisamente un sistema de partido, porque la Constitución actual del 87 prevé un primer ministro, presidente. Es una copia un poco de los sistemas parlamentarios europeos, que de por sí son complicados allá en Europa. El sistema semipresidencial, semiparlamentario, en el sentido de que el presidente está elegido al sufragio universal, pero tiene un primer ministro que es el jefe del gobierno, que necesita la confianza del Congreso, de la Asamblea Nacional. Si el Congreso no opera, entonces, o no se pone de acuerdo con el Ejecutivo. Si no hay partidos realmente organizados, eso crea mucha inestabilidad. Entonces la idea, la propuesta que hay de nueva Constitución es eliminar el cargo de primer ministro, es un vicepresidente, más bien como un sistema un régimen americano, presidencialista de lo que se conoce en América Latina. Exactamente. Eso es lo que pero hay un punto muy controversial, que es la reelección. Sí, pero vamos a hablar de eso cuando volvamos de esta pausa que me están pidiendo. Sí. Jean-Michel, por favor. La crisis en Haití. Estamos conversando sobre este tema con Jean-Michel Carvat, periodista francés, pero que conoce muy bien Haití desde hace muchísimos años. Entonces, la posible salida. No, primero yo quería decir que estábamos hablando de la reforma constitucional. Que es se supone, un paso para la salida de la crisis. Bueno, sería, mucha gente, muchos juristas, dicen que sí, que hay que reformar la Constitución. El problema es el tema de la reelección inmediata, que es un tema controversial en todos los países. Y el segundo tema es la manera de hacerlo. Lo que propone Jovenel Moïse es un referéndum que podría ser organizado en el mes de abril, es decir, casi ya en 2 meses. Pero esa figura de referéndum no existe en la Constitución vigente actual del 87 en Haití. Se inventa eso figura, carece de legitimidad, entonces. Entonces, eso está evidentemente muy criticado, ¿no? Por tanto la oposición como la clase jurídica. Y entonces la comunidad internacional apoya de cierta manera eso. Y yo creo que es lamentable porque la comunidad internacional, sobre todo, inclusive Naciones Unidas y la OEA, sobre todo la OEA, ha perdido mucho
la posibilidad de ser realmente un mediador en esa crisis. Entonces, eso yo lo veo como un elemento de complicación, inclusive en relación con crisis anteriores, que han sido bastante parecidas, ¿no? Si uno piensa en crisis como la de 2004, fue igual. Aristide que quería prolongar su mandato y eso creó todo ese... Pero por lo menos en ese momento CARICOM estaba, la comunidad de los países del Caribe, estaba mucho más involucrado. Ahora no he visto ninguna reacción de parte de CARICOM. La OEA está muy desconsiderada por haber apoyado de manera muy unilateral a la posición de Jovenel Moïse. Había esperanza de que la posición de la administración de Estados Unidos iba a cambiar con la nueva administración Biden. Hasta el momento no ha cambiado. Hasta el momento la única declaración que hubo del portavoz del Departamento de Estado de la nueva administración ha sido básicamente ratificar, ¿no?, lo que era la posición de la administración Trump. Sin embargo, hay un elemento nuevo e importante. Yo creo que hay todo un grupo de miembros del Congreso norteamericano, sobre todo del Senado y tanto en la Cámara de Representantes también, que se están manifestando, inclusive han escrito una carta al secretario de Estado, al nuevo secretario de Estado, diciendo que esa posición de apoyo unilateral a Jovenel Moïse no se puede seguir por las violaciones de derechos humanos, las violaciones jurídicas, ¿no?, la Constitución, y que hay que repensar una nueva política frente a la situación en Haití. Y bueno, algunos he visto en comentarios que hacen, incluso haitianos, que a veces con las cosas que uno publica opinan en Le Noveliste, diciendo incluso de la posibilidad que de nuevo haya una intervención a través de la ONU, hasta de elementos militares para poner cierto control. Eso no es muy posible ahora. Por eso mismo, yo creo que y es un elemento que agrava la crisis, es que la comunidad internacional no está en posición de mediación. Hay un conflicto entre, yo diría, Jovenel Moïse y su partido de un lado y el resto de la sociedad haitiana del otro, y la comunidad internacional está apoyando a Jovenel Moïse, es decir, no está en posición de mediación. Y eso es lo que complica mucho. El mismo gobierno... Y no está como para comprometerse tanto como para enviar militares, por ejemplo. No, creo que ningún país por el momento... querría involucrarse en eso. Bueno, por el momento no estamos a un nivel de movilización en las calles. Vamos a ver lo que pasa en la semana, en los meses que vienen, pero ayer, por ejemplo, hubo una pequeña manifestación en el Champ de Mars, que es la plaza central frente a donde estaba el Palacio Nacional, y dispararon a bala, inclusive 2 periodistas fueron heridos de bala. Es decir, yo creo que Jovenel Moïse, pensando que tiene ese apoyo sobre todo de Estados Unidos y de la comunidad internacional, va a utilizar la represión para tratar de impedir una movilización popular. ¿Y qué tanto puede él contar, o hasta cuándo puede contar con la lealtad de ese pequeño ejército que hay en Haití? Porque no es una fuerza armada muy numerosa tampoco. No, en términos de fuerza pública, yo descartaría realmente el ejército, como tú dices, son cientos no, lo importante es la policía. La policía es más numerosa. Sí, la policía tiene como unos 15.000 efectivos, y es mucho más que lo que podría ser. Y como te estaba diciendo al principio, hay divisiones. No solamente hay divisiones, pero es otro punto que todavía no hemos tocado, es el papel de las pandillas. Haití hoy en día está
en parte controlado por pandillas delincuenciales, civiles, ligados policiales. al narcotráfico, inclusive Jovenel Moïse lo ha utilizado. Hay una organización de derechos humanos muy respetada que se llama el RNDDP de Pierre Espérance, que es un hombre que tiene ya 15, 20 años denunciando la violación de derechos humanos. Y Pierre Espérance me estaba diciendo, míralo, Jovenel Moïse ha utilizado esas pandillas. Se le ha pactado para con reprimir esos delincuentes. Había varios barrios marginados donde la oposición tenía una base muy fuerte. En toda esa manifestación de Petrocaribe en las 2018, 2019, Bel Air, por ejemplo. Bel Air es un barrio que está cerca del Palacio del centro de Puerto Príncipe. La Saline, que es otro barrio muy importante, Cité Soleil, eran como base de la protesta, ¿no?, en contra de Jovenel Moïse. Y Jovenel Moïse, según dicen los defensores de derechos humanos, ha utilizado las pandillas para sembrar terror, para matar los líderes de la protesta, inclusive cosa que yo no quiero, porque es cosa horrible, ¿no? Y hay una situación de terror en varios barrios así. Y yo creo que eso es, como te estaba diciendo, hay una parte de los congresistas norteamericanos que están al corriente de eso. Inclusive hay, por ejemplo, un informe que hizo la BINU, la Misión de Naciones Unidas, sobre lo que pasó en La Saline, donde mataron a decenas de jóvenes y eso con elementos. El jefe de una de las pandillas más temidas, que se llama Barbecue, ¿tú entiendes por qué lo llaman Barbecue? Sí, queman personas. Queman personas. Ay, Dios. Barbecue era un policía, se llama Jimmy Cherizier, era uno de los un policía conocido en Puerto Príncipe. Entonces, hay un grupo que se llama el G9, que es como una federación de pandillas, y según informaciones, están en contacto con el Palacio, ¿no? Hay una interacción con gente del entorno de Jovenel Moïse. Sí, una situación realmente muy complicada. Bien. Muchísimas gracias, Jean-Michel. Yo creo que la gente entiende un poco más de lo compleja de la situación de Haití, más allá del problema de la legitimidad o no del gobierno, a la crisis política. Es un poco como que espanta lo que está pasando en ese país vecino, muy preocupante. La situación donde no se ve una solución, y el tema de la comunidad internacional es muy preocupante porque ha perdido. Cuando uno lee precisamente lo que tú mencionabas, los comentarios en las redes sociales, ya la gente no confía para nada. No, y ha sido engañada muchas veces también. Se le han prometido cosas que no se cumplen después. Muchas gracias, Jean-Michel. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.